Mis padres cancelaron mi boda por no tener dinero, pero una semana después compraron un auto nuevo a mi hermana y dijeron que era su regalo de despedida. Cuando mis padres decidieron cancelar mi boda con la excusa de que no estaban en condiciones económicas para apoyar algo así en este momento, no grité, no rompí nada, no colapsé frente a ellos ni les colgué la llamada. Me quedé en silencio. Literalmente no dije una sola palabra durante al menos 10 segundos después de escuchar a mi madre justificar su decisión con esa voz suavecita que usaba cada vez que intentaba que algo hiriente no sonara tan grave. Yo ya sabía que algo no andaba bien desde hacía días. Se notaban raros. Evitaban hablar del tema, cada vez que mencionaba el vestido, el catering o los recordatorios, ponían cara de sí, luego vemos y cambiaban de conversación como si de pronto hubieran perdido el interés. Pero aún así, no estaba preparada para lo que me soltaron. Pensé que iban a hablarme de posponer, de ajustar el presupuesto, de buscar alternativas más sencillas, pero no, lo que me dijeron fue que no iban a darme ni un centavo más, que no podían costear la boda. Y que preferían ser honestos antes que quedar mal. En ese momento, mientras los escuchaba decir que les dolía pero que tenía que entender, que estaban ahogados en gastos, que el seguro de la casa, el préstamo del garaje, los mantenimientos, la universidad de Valerie. Todo eso les estaba pasando factura, sentí como si el piso se me abriera debajo de los pies. Porque todo eso, literalmente cada una de esas cosas, ya había sido mencionado antes, y en su momento me habían asegurado que no interferirían con la boda. No estoy hablando de una celebración enorme con fuegos artificiales y 15 mesas de regalos. Era una ceremonia pequeña, familiar, en un centro comunitario local, con comida casera y todo organizado con proveedores que me hacían descuentos porque conocían a Nate. Cada gasto había sido pensado con pinzas. Yo puse lo que pude desde el primer momento. Nate también. Pero sabíamos que si queríamos hacer algo digno, necesitábamos aunque fuera un empujón económico de su parte. Y ese empujón, de la noche a la mañana, desapareció. No fue solo la cancelación. Fue la forma. Fue la manera en la que lo comunicaron, con esa frialdad disfrazada de madurez financiera, como si estuvieran tomando una decisión difícil por el bien común. Lo más insultante fue que ni siquiera me preguntaron cómo me sentía. Solo me dijeron que esperaban que Nate y yo lo entendiéramos y que confiaban en que más adelante podríamos celebrar algo más bonito, como corresponde. Como si mi boda no fuera importante. Como si lo pudieran patear indefinidamente y esperar que yo siga sonriendo como si nada. Y yo, en ese momento, con el teléfono en la mano, solo pensé en una cosa: si lo están haciendo por algo más, lo voy a descubrir. Porque conocía a mis padres. Porque sé leerlos. Porque ese tono de sacrificio noble no les sale de forma natural. Y porque algo me decía que esa historia no estaba completa. Tenía razón. Una semana después, exactamente 7 días más tarde, mi hermana Valerie publicó una historia en Instagram que me dejó temblando de rabia. Era ella, frente a un SUV nuevecito, de esos con los faros que parecen ojos futuristas, con pintura brillante y riñes de lujo. Sonreía como si hubiera ganado la lotería, parada con una pierna doblada y el pie sobre la llanta delantera, con un moño rojo gigantesco encima del capó. Y lo peor, lo más desgarrador, fue el texto que escribió mi madre debajo al repostear la imagen: nuestro regalo de despedida, que tu nuevo comienzo sea sobre ruedas. Con amor, mamá y papá. Casi me atraganto leyendo esas palabras. No por la envidia del auto, no porque Valerie lo tuviera, sino por lo que significaba. Porque eso era lo que realmente les importaba. Porque mientras a mí me cancelaban mi boda por falta de dinero, a ella le regalaban una camioneta nueva como si fueran los Rockefeller despidiendo a su hija menor antes de irse a Harvard. Y no estoy exagerando. Valerie ni siquiera se iba a mudar lejos. Iba a irse a otro barrio a menos de 20 minutos de la casa, porque había conseguido trabajo en una oficina administrativa con horario de oficina y sueldo básico. Pero para mis padres, eso merecía un auto último modelo. Porque ella no tenía a nadie más que la ayudara, porque era un nuevo comienzo y debía hacerlo con dignidad, según dijo mi madre en un comentario. Como si yo sí tuviera a medio mundo detrás de mí.
Como si Nate y yo fuéramos millonarios. Como si casarse fuera un capricho y comprarte una camioneta nueva un acto de amor familiar. No dije nada. Ni le comenté la publicación, ni le escribí a mi hermana, ni confronté a mis padres. No lloré, no grité, no los insulté. Me senté con esa rabia, con ese asco, con esa sensación de abandono y desprecio metida en el estómago como si fuera una piedra hirviendo. Y con todo eso adentro, hice una sola cosa, empezar a planear cómo iba a hacerles ver el tamaño del error que habían cometido. Porque no quería que se arrepintieran en voz baja. Quería que entendieran exactamente lo que habían hecho. Y que el golpe no viniera de mí, sino de sus propias decisiones. Lo que sentí en ese momento no fue dolor. Fue claridad. Y una promesa que me hice a mí misma, no iba a pelear por el lugar que me negaron. Iba a construir uno mejor, y luego les iba a mostrar los solos que se habían quedado cuando ya no les quedara nada que ofrecer. Actualización 1. Pasaron unos días en los que preferí no responder llamadas, no visitar la casa de mis padres, no ver a Valerie, ni siquiera cruzarme con nadie de la familia. No quería tener que fingir una conversación normal, no podía soportar las frases de lástima camufladas de buenas intenciones. Ni lo seguro todo pasa por algo de los que siempre se ubican a medio camino entre la complicidad y la hipocresía. Pero en medio de ese aislamiento voluntario, no me quedé quieta. Una parte de mí se activó, y era esa parte que había aprendido desde temprano a sobrevivir en silencio. Porque, aunque siempre fui la que sacaba buenas notas, la que se ofrecía a ayudar en casa, la que nunca causó problemas, también fui la que aprendió a guardar cada decepción como un archivo en la cabeza. Sabía que si quería hacerlo sentir lo que yo estaba sintiendo, no bastaba con gritar ni con pelear. Tenía que conocerlos mejor que nunca y usar eso a mi favor. La clave la encontré de casualidad, revisando un viejo correo electrónico donde alguna vez ayudé a mi papá con unas gestiones del seguro del carro anterior. Ahí estaba el nombre de la gestora financiera que les había facilitado un préstamo para una reparación grande, y no sé por qué, pero tuve la intuición de que ella podría estar involucrada de nuevo. Así que marqué. Me presenté como lo que era, hija del titular, quien anteriormente había autorizado que yo llevara los pagos mientras él viajaba por trabajo. Y le dije que quería confirmar si habían usado la misma línea de crédito para el nuevo vehículo de Valerie, porque me preocupaba que mis padres se estuvieran endeudando más de la cuenta. No tuve que insistir mucho, en menos de 10 minutos ya tenía en mi poder detalles que, aunque no eran exactos en cifras, bastaban para pintar el panorama. El auto estaba a nombre de mis padres, no de Valerie. El préstamo era a 5 años, con una tasa considerable, mayor de lo que hubieran conseguido en cualquier otro lado, y las cuotas mensuales no eran en absoluto amigables. No había un solo pago diferido. Nada estaba cubierto por seguros especiales. Era una deuda grande, con responsabilidad directa sobre sus hombros. Esa información me sacó una sonrisa. No por malicia, sino porque me abrió un camino. Yo sabía que Valerie no era buena con el dinero. Nunca lo fue. Siempre se le olvidaban las fechas de pago de su tarjeta, vivía con la cuenta en rojo, y más de una vez mis padres le habían resuelto con transferencias urgentes para evitar cargos por sobregiro. Y ahora, con ese vehículo brillante en su poder, tenía que cubrir gastos que claramente no había contemplado. Seguros, gasolina, mantenimiento, impuestos de circulación y el pago mensual del préstamo. Y aunque en teoría mis padres podían cubrir un par de esos rubros al inicio, el hecho de que todo estuviera a su nombre significaba que cualquier error de Valerie recaería directamente sobre ellos. Esa fue mi primera carta. No necesitaba hacer nada agresivo ni frontal. Solo tenía que dejar que el tiempo hiciera lo suyo. Y para acelerar el proceso, decidí acercarme de una forma que no esperaban. Le escribí a Valerie con un tono amable, casi ingenuo, y le dije que estaba trabajando en un proyecto nuevo. Algo pequeño, un emprendimiento experimental sobre organización de eventos económicos, especialmente bodas íntimas, pensadas para gente con poco presupuesto. Ella, que siempre había amado las redes sociales y que pasaba horas editando videos de su rutina facial como si fuera influencer, respondió al instante con entusiasmo.
Me ofreció ayuda con los diseños de los posts, con la estrategia para TikTok, con reels que mostraran el proceso creativo detrás de las bodas sencillas. Le dije que no tenía cómo pagarle mucho, pero que podía ofrecerle un pequeño incentivo económico por hora trabajada y un bono si lograba atraer clientes. Aceptó sin dudarlo. Incluso me dijo que así se motivaba a dejar atrás el trabajo aburrido de oficina. Me senté con ella, le di tareas específicas, le entregué un calendario apretado y le dije que era vital cumplir con los plazos, porque si no los algoritmos mataban el alcance. Me aseguré de que sus días más ocupados coincidieran con los cierres de su tarjeta y las fechas en las que, históricamente, ella solía pedir plata a mis padres. En paralelo, comencé a publicar desde la cuenta de mi supuesto proyecto. Videos cortos, con imágenes de arreglos sencillos pero emotivos, frases como tu boda, tus reglas, y tomas en cámara lenta de flores artificiales bien armadas que parecían de diseñador. Etiqueté negocios de catering económico, boutiques de segunda mano con vestidos de novia reciclados, e incluso una pequeña empresa de alquiler de autos antiguos para eventos. Todo tenía una intención: construir la imagen de que, a pesar de todo, yo había seguido adelante. Que no me habían destruido. Que no me había quedado llorando por los rincones como ellos quizás esperaban. Que ahora era yo quien convertía lo que dolía en algo útil. Y, más que eso, que tenía control sobre mis decisiones, mientras ellos comenzaban a perderlo poco a poco, sin siquiera notarlo. No busqué revancha directa. No los expuse públicamente. No necesitaba hacerlo. Solo planté la semilla. Y en mi interior, ya sabía que iba a florecer. Actualización 2. Pasaron poco más de 6 semanas desde que empecé con el proyecto del emprendimiento de bodas íntimas, que aunque empezó como una fachada, empezó a tomar forma sin que lo planeara realmente. Para ese punto ya tenía 2 parejas interesadas en asesoría personalizada, y una de ellas incluso me pagó por ayudarles a armar una ceremonia simbólica en el patio trasero de un amigo. Nada ostentoso, nada con luces ni cámaras, pero lo suficiente para que me sintiera funcional, creativa y sobre todo, útil. No voy a mentir, una parte de mí empezó a disfrutarlo. No porque estuviera olvidando lo que mis padres me hicieron, ni porque quisiera reemplazar la boda que me arrebataron, sino porque por primera vez en semanas sentí que el control de mi vida regresaba a mis manos. Ya no estaba parada frente a un no que dolía. Ahora estaba construyendo un sí nuevo, distinto, pero mío. En cuanto a Valerie, el plan estaba funcionando mejor de lo que creí. Ella había aceptado más tareas de las que imaginé que tomaría, entre animaciones para redes, respuestas automatizadas para los mensajes directos, revisión de plantillas. Y hasta se ofreció a tomar fotos de unos ramos que hice para promocionar. Al principio pensé que me cobraría de inmediato, pero su entusiasmo era tal que incluso me dijo que lo veía como un proyecto a largo plazo. Yo le pagaba con montos pequeños pero constantes, apenas suficientes para que lo sintiera como ingresos seguros, pero lejos de cubrirle cualquier gasto mayor. Me aseguré de repartir los pagos de forma irregular, a veces atrasándolos un poco con la excusa de que un cliente se cayó o que el banco estaba demorando la transferencia. Siempre lo hacía con tacto, casi disculpándome, como si me costara mucho tener que hacerla esperar. Y ella, que ya estaba atada a ese proyecto por orgullo y por vanidad, no decía nada más allá de un par de emojis frustrados. Mientras tanto, en sus redes personales, comenzó a disminuir la frecuencia de publicaciones con el carro. Ya no aparecía tan sonriente frente al volante. Ya no hablaba tanto de sus aventuras en 4 ruedas. Se limitaba a compartir frases motivacionales, esas que suenan profundas pero no dicen nada, como si intentara convencerse a sí misma de que todo iba bien. Nate, que hasta entonces había mantenido un perfil bajo respecto a mi familia, se dio cuenta del giro que todo estaba tomando. Una tarde, mientras revisábamos unos presupuestos para un posible evento en otoño, me miró con esa mezcla de orgullo y preocupación y me dijo sin rodeos que si algún día todo esto me empezaba a doler más de lo que me servía, él iba a estar ahí para frenarlo. Le respondí que ya no me dolía. Que dolía al principio, sí, pero que ahora lo único que sentía era esa necesidad, callada, firme, de dejarles claro lo que me quitaron. Le expliqué que no quería verlo sufrir sin sentido.
Que lo que buscaba era que entendieran que habían apostado por la hija equivocada. Que mientras a mí me cancelaban una boda por ser económicamente inviable, le entregaban a Valeria una responsabilidad que ella no estaba lista para asumir. Y que ahora esa decisión estaba cobrando su precio. Nate no dijo más. Solo me besó en la frente y siguió ayudándome a calcular gastos. Esa noche dormí tranquila. Un par de semanas después, la confirmación que esperaba llegó. Mi madre me llamó, primero desde su número y luego desde el teléfono de mi papá, cuando no respondí el primero. Cuando finalmente contesté, fingí que estaba ocupada con una reunión, que necesitaba colgar pronto, pero bastaron 30 segundos para que empezara a soltar lo que traía atravesado. Me dijo que estaban algo preocupados por Valerie, que la habían visto estresada, que últimamente llegaba tarde del trabajo, que andaba muy callada y que le había confesado que estaba lidiando con muchos pagos al mismo tiempo. Yo no dije nada. Solo pregunté con tono casual si se refería al carro, y mi mamá hizo una pausa larga antes de decir que sí, entre otras cosas. Me pidió que, si podía, le diera un poco más de trabajo o que le pagara por adelantado unas tareas pendientes, para que se sintiera más tranquila. Fue ahí cuando supe que había llegado al punto que necesitaba. Que lo que antes era entusiasmo ahora era necesidad. Que lo que para ellos había sido un regalo glorioso, ahora era una carga. Y que, por primera vez, estaban empezando a sentir algo que se parecía a la culpa. Le prometí que iba a ver qué podía hacer. Pero no lo hice. En cambio, reorganicé todo el flujo de tareas para que Valerie tuviera más trabajo, pero con entregas más extendidas, y le comuniqué que por ahora los pagos serían mensuales y no por tarea como antes, alegando cambios en la estructura del proyecto. Me dio las gracias igual, sin saber que eso la obligaría a cubrir todo con su sueldo de oficina, que claramente no alcanzaba. Y no porque yo quisiera verla caer por deporte, sino porque si algo había aprendido, es que no se le puede regalar a alguien una vida de adulta sin haberle enseñado a sostenerla. Mis padres creyeron que un auto podía ser una salida, una muestra de amor, un premio de consuelo. Pero era, en realidad, una prueba. Una que, con cada día que pasaba, empezaban a reprobar sin siquiera notarlo. Y yo, que alguna vez fui la hija que se callaba todo, ahora era quien sostenía el espejo. Y no pensaba bajarlo todavía. Actualización 3. Casi 2 meses después de la llamada de mi madre, cuando ya pensaba que el ambiente en mi familia no podía tensarse más, recibí otra notificación que me dejó ver que el desgaste interno ya no era solo emocional o financiero, sino también reputacional. Esta vez fue a través de una conocida de la infancia, alguien que solía ser cercana a Valerie y que ahora trabajaba en una pequeña sucursal bancaria. Me escribió sin mucha introducción, con el tono informal y directo que siempre la había caracterizado, para contarme que había visto a mis padres salir molestos de una reunión con el gerente de la oficina local, murmurando cosas sobre cobros absurdos y cargos que nadie les explicó. La conexión fue inmediata. Sabía que el préstamo del auto empezaba a pasarles factura en serio, y por la forma en que lo describía, no se trataba solo de retrasos menores, sino de cargos acumulados por mora, intereses crecientes y probablemente la amenaza de afectar su historial crediticio. No tuve que hacer ninguna maniobra complicada para confirmar lo que ya sospechaba. Bastó con revisar los portales públicos de reporte de crédito, donde, aunque no se muestran detalles específicos, sí es posible ver cuando una cuenta cambia de estado, para notar que había movimientos. La cuenta asociada al préstamo del vehículo mostraba actividad irregular. Eso, sumado a lo que mi contacto me había contado y a lo que Valerie ya había dejado entrever en sus últimas conversaciones, me pintaba un escenario muy claro. Estaban en problemas y apenas estaban comenzando a entender la magnitud. Me bastó una sola revisión más para confirmar que el segundo pago consecutivo no se había hecho a tiempo, lo cual ya activaba cláusulas dentro del contrato que afectaban directamente el puntaje crediticio de mis padres. Fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso, el que realmente les haría darse cuenta de que yo no estaba simplemente sobreviviendo a su abandono, sino que había aprendido a reorganizar mi vida sin ellos. Lo hice sin rabia, sin escándalo, sin publicaciones pasivo-agresivas.
Convocamos a una reunión en la casa de mis padres, bajo el pretexto de que queríamos compartir con ellos unas noticias relacionadas con el negocio de eventos. Nate me apoyó en todo momento, no solo porque confiaba en mí, sino porque también había sido testigo de cómo sus actitudes habían ido transformándose, pasando de una decepción pasiva a una especie de arrogancia silenciosa. Como si creyeran que con el tiempo todo se iba a normalizar sin consecuencias. La reunión la organizamos un domingo por la tarde. Mi padre, como siempre, estaba distraído en su teléfono cuando llegamos, y mi madre tenía esa sonrisa incómoda que reservaba para cuando no sabía si iba a ser regañada o felicitada. Valerie, en cambio, se notaba tensa, con el rostro pálido y ojeroso, y lo primero que dijo fue que se sentía mal por no poder terminar una de las tareas que le había encomendado. No la culpé. En realidad, ni siquiera me molesté. Solo le agradecí su esfuerzo y le pedí que se sentara. Abrí mi laptop y proyecté en su televisor el documento que había armado con Nate. Era una presentación simple, pero con datos reales y bien organizados. Les mostré cómo funcionaban los flujos de efectivo cuando alguien asume una deuda con ese tipo de condiciones, cómo los retrasos se acumulaban con intereses. Como las penalizaciones iban sumando cifras que en pocos meses podían convertir una cuota manejable en una carga impagable. Les mostré un par de simulaciones, incluyendo una donde se proyectaba qué pasaría si Valerie seguía sin pagar a tiempo por otros 3 meses. Mientras avanzaba la presentación, el rostro de mi padre empezó a tensarse, el de mi madre se descompuso, y Valerie no dijo nada. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Entonces, hablé con claridad. Les recordé que yo nunca pedí algo extravagante, que la boda que cancelaron no costaba ni una tercera parte del vehículo que ahora estaba en riesgo de embargo, y que el regalo que ellos creyeron sería una bendición, estaba a punto de convertirse en su peor carga. Mi padre, por supuesto, intentó justificarlo todo. Dijo que su intención siempre había sido ayudar a ambas, que solo que las cosas se habían dado de forma apresurada, que nunca imaginaron que Valerie no podría con el compromiso. Yo lo escuché sin interrumpirlo, pero cuando terminó, le recordé que a mí no me dieron siquiera la oportunidad de demostrar si podía o no manejar una boda austera. Que lo cancelaron sin siquiera discutirlo. Que ni siquiera preguntaron si Nate y yo podíamos asumir algo más. Mi madre trató de suavizar la situación diciendo que ellos habían pensado que yo ya tenía una vida más estable, que no quería verme estresada con compromisos, y que habían hecho lo mejor que pudieron con la información que tenían. Pero lo que no sabían era que ya nada de eso importaba. Porque la historia se estaba escribiendo sin ellos. Y para dejarlo más claro, les entregué un sobre Manila con copias de los anticipos que habíamos logrado recuperar de los proveedores originales de la boda, dinero que mis padres nunca preguntaron si necesitábamos. Y junto a eso, les mostré los papeles que confirmaban que Nate y yo habíamos reservado un viaje corto a las montañas humeantes. Nada lujoso, pero nuestro. Solo nosotros dos. Sin invitados. Sin familia. Sin flores obligadas ni discursos incómodos. Nuestra forma de empezar, lejos de todo lo que se había podrido en ese entorno. Antes de salir, dejé la última pieza del rompecabezas, una hoja con el resumen de la cuenta del auto, las fechas límite, los intereses acumulados, y una nota escrita de mi puño y letra que decía: esto es lo que cuesta elegir mal. No esperé respuestas. Ni disculpas. Ni súplicas. Solo me levanté, tomé mi bolso y salí con Nate. No necesitaba cerrar esa puerta con ira. Ya estaba cerrada desde el día en que cancelaron mi boda por falta de recursos, solo para endulzarle la vida a la hija que no sabría cómo sostenerla. Ellos pensaban que el tiempo borraría todo. Pero lo que no supieron es que, mientras esperaban el olvido, yo estaba construyendo memoria. Y ahora, cada centavo que les pesaba en esa cuota era solo el eco de su propio silencio. Actualización 4. Pasaron poco más de 3 meses desde aquella noche en la que les mostré, con datos en mano, lo que había significado su decisión para mí. Desde entonces, el silencio se volvió costumbre. No recibí llamadas, ni mensajes, ni intentos de reconciliación por parte de mis padres, y mucho menos de Valerie. No hubo disculpas.
No hubo ningún tipo de reflexión. Lo que sí hubo fue una evidente retirada. Como si mi manera de exponer la situación los hubiera puesto frente a un espejo que preferían evitar. Era como si pensaran que, alejándose, podían seguir creyendo que todo había sido un malentendido o una exageración. Pero mientras ellos se sumergían en ese vacío incómodo, yo seguía avanzando. Nate y yo hicimos el viaje como lo planeamos, nada ostentoso, pero perfecto. Alquilamos una cabaña sencilla con chimenea, caminamos entre árboles viejos, compartimos comida sin pretensión y por primera vez en meses, dormimos sin peso en el pecho. Volví de ese viaje con algo más que descanso. Volví con claridad. Cuando regresamos, me encontré con un correo electrónico de Valerie, corto y sin rodeos, en el que me decía que necesitaba hablar conmigo sobre algo urgente relacionado con el auto. No explicó mucho, solo pidió verme lo antes posible. No respondí de inmediato. Dejé pasar un par de días, hasta que fue ella quien me llamó. Sonaba nerviosa, con la voz temblorosa, como alguien que está acostumbrado a esconder los errores hasta que ya no queda más remedio que enfrentarlos. Me dijo, casi suplicando, que necesitaba vender el SUV. Que no podía seguir con los pagos. Que había intentado renegociar las cuotas pero que el banco ya no le daba opciones. Que mis padres estaban enojados, pero que en el fondo sabían que ella no podía más. Y ahí fue cuando me lo pidió, que si conocía a alguien que pudiera comprarlo. Que sí, tal vez, yo misma estaría interesada. No podía haber llegado en mejor momento. Porque desde hacía semanas, yo había estado observando cómo se devaluaban autos de ese modelo en los sitios de venta. Sabía que, por más bien que estuviera cuidado, ningún concesionario le iba a dar lo que debían por él. Que iba a tener que venderlo por debajo del saldo del préstamo, asumir la diferencia o dejarle el problema a mis padres. Lo que Valerie no sabía era que yo ya había hecho mis cálculos. Que había hablado con un mecánico de confianza que me debía un par de favores y estaba dispuesto a revisar el auto conmigo para armar un informe de problemas menores que me permitiera bajarle aún más el precio de venta. Acepté verla. Quedamos en una cafetería discreta, lejos de su trabajo y de cualquier conocido. Llegó antes que yo, con cara de no haber dormido bien, los ojos hinchados y el maquillaje mal aplicado. En cuanto me senté, empezó a justificarse, que si había sido una mala decisión, que si no había previsto el seguro tan alto, que si el sueldo no le alcanzaba. Que si el trabajo freelance con mi proyecto no le generaba tanto como pensó. Yo la dejé hablar. Ni una sola vez interrumpí. Cuando terminó, le dije que tal vez podría hacerle una oferta, pero que tenía que revisar el estado real del vehículo. Nos citamos con el mecánico 2 días después. Él revisó todo a fondo, por dentro y por fuera. Aunque el carro estaba en buen estado general, encontró algunas marcas leves, desgaste irregular en las llantas, un sensor que no respondía bien y un par de mantenimientos vencidos que costarían unos cientos de dólares. Todo eso quedó registrado en un informe que armamos con el formato de revisión técnica habitual. Le ofrecí comprarlo, pero no como una hermana haciendo un favor, sino como una compradora cualquiera. Le di un precio justo para el estado en el que estaba, pero que estaba por debajo de lo que debía al banco. Ella dudó. Dijo que no podía cubrir la diferencia. Le respondí que, entonces, iba a tener que asumir las penalizaciones, los intereses y probablemente perder más si lo entregaba en reposición. Al final, accedió. Firmamos los papeles. Me transfirió la propiedad. Y cuando lo hicimos, noté que evitaba mirarme a los ojos. En el fondo, creo que lo que más le dolía no era haber perdido el carro. Era saber que me estaba vendiendo, por necesidad, el mismo regalo que alguna vez mis padres pusieron en sus manos como si fuera una declaración de amor y favoritismo. Lo que ella no supo fue que no me lo quedé. En cuanto cerramos el trato, fui directo al concesionario de autos usados con el que había hablado semanas antes y les vendí el SUV con una pequeña ganancia. No mucha, pero sí la suficiente para cubrir el viaje que Nate y yo teníamos planeado para nuestro primer aniversario, y un poco más. Cancelé el préstamo. Limpié el crédito de mis padres. Y el dinero extra lo dejé en una cuenta separada, como fondo para mi próximo paso.
Porque lo que Valerie me había entregado, sin saberlo, era más que un auto, era la prueba física de la fragilidad de la lealtad familiar cuando se basa en apariencias. Y al vendérmelo, me dio control. El mismo control que me había negado cuando me arrebataron mi boda, pero esta vez sin tener que pedirlo. No se lo restregué en la cara. No publiqué nada. No hice ningún escándalo. Solo se lo hice saber de la forma más elegante posible, enviando a mis padres una pequeña tarjeta blanca, sencilla, con la foto de un SUV casi idéntico al que habían regalado, junto a una frase que decía: las decisiones tienen precio. Gracias por la oportunidad de demostrarlo. No firmé con mi nombre. No hacía falta. Ya sabían de dónde venía. Porque mientras ellos se preguntaban cómo habían llegado a ese punto, yo seguía caminando hacia el mío. Y todavía no terminaba. Actualización final. Casi 6 meses después de todo aquello, el préstamo impagable, la venta del SUV, el silencio tenso, la tarjeta sin firma que sabían perfectamente de dónde venía. Me encontraba en un lugar que jamás pensé alcanzar tan pronto. Lo digo sin drama, sin maquillaje emocional, solo con la conciencia plena de que, por primera vez en años, no le debía explicaciones a nadie. Nate y yo habíamos tomado la decisión de casarnos igual, pero a nuestra manera, sin depender del sí o el no de nadie más. No hubo iglesias, ni centros comunitarios, ni mesas decoradas. No hubo lista de invitados, ni siquiera una agenda. Solo un día escogido por nosotros, una cabaña que rentamos por 3 noches en medio de un bosque estatal, y un ministro local que nos ofreció una ceremonia íntima bajo la sombra de un roble viejo, frente al cual intercambiamos votos que escribimos a mano mientras tomábamos café a las 6 de la mañana. No fue una ceremonia soñada por alguien más. Fue nuestra. Propia. Real. A prueba de abandono, de indiferencia y de todo lo que nos hicieron sentir antes. El vestido que usé lo conseguí en una tienda de segunda, un modelo de encaje antiguo que otra mujer había usado hace décadas, y que con un par de arreglos me quedó como si hubiera sido hecho para mí. Nate llevaba un traje que había heredado de su abuelo, y que él mismo ajustó con ayuda de una sastre jubilada que vivía a 3 calles de nuestro apartamento. No hubo arreglos florales profesionales ni centros de mesa. Solo un par de velas, una cesta con pan casero, 2 botellas de vino y una grabadora vieja con una lista de canciones que armamos juntos. El fotógrafo fue un amigo de Nate, que se ofreció a ayudarnos sin cobrar nada. Capturó todo con una cámara antigua y un estilo nostálgico que hizo que cada foto pareciera salida de un álbum familiar olvidado. Fue todo tan pequeño como valioso, tan sencillo como sólido. Cuando terminamos, comimos junto al lago, nos reímos de las bodas falsas de las películas y hablamos de todas las cosas que habíamos superado para llegar ahí. No mencionamos a mis padres. No hizo falta. El vacío que dejaron no se sintió como ausencia. Se sintió como espacio recuperado. Antes de volver a casa, le pedí al fotógrafo una última cosa. Le dije que necesitaba un video, no para redes sociales, no para mostrar a nadie, sino para mí. O al menos, eso fue lo que le dije en voz alta. Lo grabó frente al bosque, con los árboles moviéndose apenas detrás de mí. Miré directo a la cámara, sin lágrimas, sin rencor, sin adornos. Solo dije lo que necesitaba decir, que jamás entendí cómo algo tan importante para mí pudo parecerles tan descartable. Que no se trataba de un vestido, ni del número de sillas, ni del dinero. Se trataba de ser vista. De ser tomada en cuenta. De tener derecho a vivir algo pleno sin tener que rogarlo. Dije que agradecía, irónicamente, que me hubieran dejado sola en ese momento, porque si no fuera por eso, nunca habría descubierto lo que podía construir sin ellos. Terminé diciendo que uno no escoge a la familia que lo cría, pero sí puede decidir qué tanto peso le da en su vida adulta. Y que, al final del día, la libertad real no llega cuando todos te aplauden, sino cuando eres capaz de aplaudirte a ti misma. Una semana después del regreso, edité el video con subtítulos y lo grabé en una USB. Lo acompañé con 2 entradas para un evento muy particular, una conferencia pública gratuita sobre educación financiera en adultos mayores.
organizada por una entidad local que ayudaba a personas que se habían endeudado por decisiones familiares mal planeadas. Adjunté una nota impresa con una frase que había escuchado tiempo atrás y que nunca había olvidado: quien regala sin medir, carga sin saber. Lo entregué en persona, sin decir palabra, en el buzón de la casa donde crecí. No me detuve, no quise ver sus caras ni escuchar sus respuestas. Solo lo dejé ahí, como quien devuelve algo que le prestaron por error. Desde entonces, no he recibido llamadas. Solo un mensaje de Valerie días después, corto y seco, que decía: lo vi. Espero que estés feliz. No respondí. Porque sí, estoy feliz. No por lo que les pasó, sino por lo que logré a pesar de ellos. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento que me hayan destruido. Siento que me dejaron sola en el momento justo para aprender a no necesitarles. Siento que su abandono fue el empujón que me llevó a dejar de pedir lugar y empezar a ocuparlo. Y aunque sé que quizás, algún día, se acercarán con frases como éramos jóvenes o solo queríamos lo mejor, no me interesa discutirlo. No necesito una disculpa. Porque ya entendieron lo que debían entender. Que el verdadero costo de su elección no fue financiero. Fue perder la versión de mí que los perdonaba todo sin consecuencias. Y eso, al final, fue más caro que cualquier boda cancelada.